Hoy en el informativo, dentro de nuestro espacio de entrevista, vamos a hablar del Ayuntamiento de Guadalajara y en este caso hablamos con el concejal del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de Guadalajara, Alberto Rojo. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a usted, un saludo a todos los telespectadores de la televisión de Guadalajara y siempre preocupándome por la ciudad porque tiene mucho futuro, mucho presente y mucho futuro la ciudad de Guadalajara y tenemos que seguir trabajando y arrimando el hombro. Yo desde luego que siempre de una manera constructiva ahí voy a estar ejerciendo mi responsabilidad. Llevamos unos cuantos meses de funcionamiento del nuevo equipo de gobierno. ¿Qué visión tiene usted de lo que está sucediendo en la ciudad de Guadalajara? ¿Cómo valoraría, qué tipo de balance haría de estos primeros meses? Bueno, mire, veía a la señora Guarinos decir en días y semanas pasadas que están siendo duros los inicios de esta legislatura y principalmente son duros, dice, por mí y por el gobierno que yo dirigí en los 4 años pasados. Parece que soy su centro de atención, que dedican muchísimo tiempo a meterse con Alberto Rojo y con todo el gobierno municipal que yo tuve el honor de dirigir. Pero yo entiendo que tenga que ser duro, porque desde luego que hemos visto y todavía vemos la inestabilidad que tiene en el gobierno municipal. Empezó la legislatura con 2 dimisiones de miembros del equipo de gobierno, con una crisis con el grupo Vox, que no aprobaron ni las ordenanzas fiscales, es decir, con problemas internos importantes que Ana Guarinos, la señora alcaldesa, tiene trayectoria de haber tenido problemas con otros grupos políticos. Recordemos que fue vetada para ser presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara por el entonces Grupo Ciudadanos del año 2015 al año 2019. Con esto que estoy diciendo, que el talante y la forma de actuar en política es importante. Y desde luego que la señora Guarinos en algunas cosas creo que está decepcionando a la ciudad de Guadalajara, no a Alberto Rojo o al Grupo Socialista, sino a la ciudad de Guadalajara, porque están viendo cómo le gusta la gresca, la confrontación por encima de todo. Y estamos en un momento en Guadalajara de muchísima inversión, de muchísimos proyectos en marcha que se pusieron en la pasada legislatura y efectivamente una legislatura que sí que fue dura, en la que tuvimos que gestionar una pandemia, una crisis climatológica como Filomena, una gran subida de precios de los materiales o el inicio de la inflación en el año 2022 y todos arribamos el hombro, excepto el Partido Popular, que parecía que le gustaba que lo que fuera mal para Guadalajara era lo que fuera mal a Alberto Rojo era malo también para la ciudad de Guadalajara. Por tanto, yo creo que tiene que tener un proyecto claro para la ciudad de Guadalajara, que no lo tiene, que está viviendo de las rentas, absolutamente del gran despliegue de las infraestructuras que hizo mi gobierno en la pasada legislatura y que no tiene una hoja de ruta clara, sino que su hoja de ruta es meterse conmigo y estar ejecutando todo aquello que el gobierno que yo dirigí llevó a cabo. Y además intentando mentir a la ciudadanía. Recuerdo este verano que decía que la calle Arrabal del Agua lo había hecho ella. Quien conozca un poco cómo son los procedimientos administrativos de una obra, pues sabe cómo es. O ahora está retrasando algunas obras, como el Parque de Bomberos, que empezó hace unas semanas, porque se lo quiere arrogar. Miren, eso es pobre, eso no es de altura. En la política hay que hacerla de una manera digna y no entrar en la mediocridad. Y por tanto, yo espero que espabilen porque es bueno aprovechar los momentos importantes que tiene la ciudad con un gran despegue económico, cultural, que espero que no se trunque con este gobierno de la señora Guarinos. Hace poco presentaban un anteproyecto de ley, de la ley de los presupuestos para 2024, que entrará en vigor si todo va en orden y después de todos los procesos burocráticos allá para Semana Santa. Unos presupuestos en los que ustedes me imagino que tienen mucho que decir, ya ha empezado a hacerlo el Grupo Municipal Socialista. 96 millones de euros es la cifra de la que se parte el gran titular. Bueno, los presupuestos llegan tarde. Creo que hay que intentar llegar a la ortodoxia presupuestaria para que entren a primeros de año. Además, en una ciudad en marcha, con muchos proyectos que tienen su definición, que tienen la senda financiera perfectamente establecida y que han querido retrasar esta entrada en vigor de tramitación de los presupuestos y, por tanto, la entrada en vigor en torno a Semana Santa. Viene entrado ya el año. Llegan tarde, pero miren, estamos hablando de unos presupuestos presentados por el gobierno municipal de 96 millones de euros y nosotros somos un grupo serio y yo desde luego quiero dar seriedad a la ciudad como siempre lo he hecho. Tenemos que analizar bien esos presupuestos y a partir de ahí dar aquellas ideas que puedan ser positivas y buenas para la ciudad de Guadalajara. Yo no voy a hacer una política destructiva como me hicieron a mí en la pasada legislatura o como la señora Guarinos, allá donde ha estado, siempre ha hecho. La gresca, la confrontación, pocas sonrisas, poca amabilidad o sonrisas forzadas. No,
yo no voy a entrar en esa dinámica. Hay que ser pertinente y asumir tu responsabilidad, y por tanto estamos haciendo ahora mismo un análisis perfectamente estructurado de a qué se lleva a cabo este presupuesto. Pero miren, hay una cosa que está clara y que desde luego desmonta todos su catastrofismo económico de las cuentas municipales, porque sube en 5 millones de euros. Qué casualidad que lo mismo que el sablazo que ha pegado la señora Guarinos a todos los ciudadanos y ciudadanas con la subida del IBI. Por tanto, unos presupuestos que hay que analizar y que desde luego aportaremos y que explicaremos a la ciudad de Guadalajara. También explicaremos aquellos recortes que están haciendo e incluso ese sectarismo social y cultural que ya indican los presupuestos municipales y que desde luego hay que analizar y explicar. De lo que se habla o de lo que se habló en esa rueda de prensa, que me imagino que usted mismo vio, fue del agujero económico, nuevamente, del que les acusan a ustedes haber dejado las arcas públicas. Dicen que ustedes presupuestaron mal, sobre todo en el último año, de ahí esa deuda de 20 millones de euros que dicen una y otra vez. Dicen que había 9 millones de euros de ingresos que nunca llegaron y 7 millones de euros más de gastos, por lo que su presupuesto no era válido y lo han calificado de electoralista. Pues mire, me dirijo a todos los vecinos y vecinas, a los telespectadores de la televisión, para decirles, con lamento, que esta es la gran mentira y la gran estafa de la señora Guarinos, y que desde luego yo estaba esperando este presupuesto, el presupuesto del año 2024, porque efectivamente desmonta todo aquello que han dicho. Esta es la prueba del algodón, y lo van a entender muy fácil todos los telespectadores. Yo aprobé un presupuesto de 91 millones de euros, que entró en vigor el 1 de enero del año 2023. Un presupuesto que más de 6 meses ha gestionado el Partido Popular, la señora Guarinos. Yo me encontré con un presupuesto prorrogado del año 2018, es decir, me encontré sin presupuesto en el año 2019 y con un verdadero agujero económico en 1.100.000 euros en facturas del Patronato de Deportes, que la gente iba a la puerta del ayuntamiento a pedirla, incluso alguna noche pernoctó allí en los sobreportales, y hubo que actuar. Pero yo no me pasé la vida criticando ni viendo, además con la verdad, sino que tomé decisiones como integrar el Patronato de Deportes, que era un carajal en la Concejalía de Deportes, en la estructura del ayuntamiento, y esa fue mi labor. Pero decía que es la prueba del 9, yo consolidé un presupuesto de 91 millones de euros. Anda, 91 millones de euros. Si hay un agujero de 20 millones de euros, entiendo que tendría que haber aprobado un presupuesto en torno a los 70 millones de euros, ¿verdad? No, sino que ha sido de 96, el consolidado más 5 más. Esos 5 más que vienen del palo a los vecinos y vecinas por la subida del casi 20% del IBI a toda la ciudad de Guadalajara. Bueno, es que yo creo que está perfectamente claro que han gestionado un presupuesto municipal del año 2023 durante más de 6 meses y aquí se ha pagado absolutamente todo. Los servicios públicos, las fiestas, las actividades culturales, sociales, las inversiones que están en marcha sin parar. Y aquí no deja de cobrar nadie, el periodo medio de pago está correcto porque efectivamente tenemos una hacienda sólida. Y ellos han querido crear un relato manipulado, mintiendo a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de Guadalajara. Y eso es serio. Si creen que con meterse con Alberto Rojo y con su gobierno, ellos se legitiman. No, hay que trabajar. No hay que tirar de las medidas más fáciles, como subir el IBI, que es fácil, a todo el mundo por igual. O sea, todo el mundo, me refiero, que afecta a todo el mundo, depende de la renta que tenga, se le sube casi un 20%, una media de 150 euros, y aquí no pasa nada. Dinero que se recauda de una manera rápida. No. Esto no es así. Miren, todos sabíamos que los servicios públicos están sujetos a revisiones del IPC o que había un nuevo contrato que había que realizar, porque lo hice yo, el contrato que está en marcha licitándose de parques y jardines. Pero claro, todo eso perfectamente estaba estipulado. Ellos también lo meten en su supuesto agujero. Oye, pero coño, si las cosas van subiendo, se van acoplando, y lógicamente estamos hablando incluso de contratos que vienen del Partido Popular, que muchos se están expirando o muchos se van redefiniendo. Por tanto, la gran estafa, la gran mentira, y desde luego que todo esto se sujeta con el presupuesto, es la prueba del algodón, o con estos 6 meses que podrían haber reajustado, podrían haberse puesto el cinturón, pero aquí el gasto que estaba estipulado se ha llevado a cabo con normalidad. Miren, han presentado el presupuesto público y en lugar de hacerlo con su primer presupuesto público con ilusión, con esperanza, bueno, pues algo que desde luego les tiene que satisfacer, se han dedicado nada más que a hablar de mí,
Hasta 11 veces vi que me nombraban, o en la propia nota de prensa institucional del Ayuntamiento de Guadalajara, 6 o 7 veces también me nombraban a mí. Pero que nombren los retos que tenemos como ciudad, que creo que es lo más importante. Miren, no cuela, y desde luego le pido rigurosidad. Y le vuelvo a decir a la señora Guarinos que no haga de la política mediocridad, porque Guadalajara tiene muchísimo potencial y desde luego estamos en un momento de crecimiento económico, social, cultural muy importante, con una atracción de empresas, con unas infraestructuras que se están dando una vuelta espectacular. Todas, sí, todas se han llevado a cabo y se han puesto en marcha bajo mi gobierno. Y ella está intentando engañar a la gente, retrasando obras, diciendo... Bueno, lo importante es que se hagan, que es lo que vamos a trabajar. Hablaba usted de la subida del IBI, sin duda una medida impopular que afecta a todos los ciudadanos. Usted asegura que es la medida fácil, es una manera de no tener que pensar otras formas de arreglar las cosas. No, que crearon un relato desde el mes de agosto-septiembre de que aquí había un agujero, de que lo que había ellos hacen referencia a un tema del ICIO, del impuesto de obras. El impuesto de obras, hay unas previsiones que a veces entran en el ejercicio presupuestario o a veces trascienden el ejercicio presupuestario. 2024 se va a recaudar muchísimo ICIO, 2025 también, porque hay muchos proyectos en marcha, muchas infraestructuras y muchas empresas que se van a localizar, además de algunos proyectos también de fotovoltaica. Pero claro, ellos hacen ese relato porque querían más dinero para decir que ahora suben el presupuesto 5 millones de euros. Insisto, si hay un agujero de 20 millones de euros, estaríamos hablando de un presupuesto en torno a 70 millones de euros, y no de 96, 91 más 5. Esos 5, repito, que son la subida del IBI, el palo injusto a los vecinos y vecinas de la ciudad de Guadalajara, que desde luego han visto como con los pagos los cobros que están realizando, cómo ha incrementado de una manera exponencial este impuesto. Y en un debate, el cual usted, recuerdo que dirigía, se nos preguntó muy bien a los entonces candidatos y alcaldes si íbamos a subir los impuestos o no. Y tanto la señora Guarinos como el señor Toquero dijeron que no. Yo también dije que no, y lo dije durante los 4 años pasados y lo cumplí. Ellos no lo han cumplido, con mentiras y manipulando la realidad. Y eso, desde luego, que a mí me entristece. Hablaba usted del contrato de parques y jardines, es uno de los que ponen como ejemplo, y aseguran que ustedes han puesto en riesgo los servicios públicos. Pero bueno, el contrato de parques y jardines que se puso en marcha, lo que es todo el proceso de licitación, bajo mi gobierno, sabiendo que se tenía que incrementar. Pero ahora se tenía que incrementar, ¿por qué? Porque hay muchas zonas, como la zona de Aguas Vivas, que no estaba incluido en el contrato que realizó el Partido Popular, el señor Román, hace una década. Porque el zoo municipal lo hemos conseguido embellecer y engrandecer con medidas como el plan de empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, que hemos podido realizar un mantenimiento y unas reparaciones importantes, además de una gran inversión que hemos realizado, que tampoco estaba incluido en el contrato de parques y jardines, con muchas zonas también en los barrios anexionados o en otras localizaciones. Claro que es un nuevo servicio, un nuevo contrato que es más ambicioso, que lo hicimos nosotros y teníamos previsto cómo íbamos a realizar el presupuesto 2024, normalizando todos y cada uno de los servicios públicos de acuerdo a sus subidas. Eso ha pasado siempre, o hemos tenido que afrontar también los reequilibrios que se produjeron de acuerdo a la pandemia. Es que está haciendo un relato o de falta de conocimiento o de mala fe, pero la ciudad hay que conocerla y saber los retos que tienes, y por tanto unos servicios públicos que de luego lo que hemos hecho es mejorarlos. Ahora están haciendo con respecto al servicio de limpieza unas limpiezas show, porque el contrato no ha cambiado. El contrato está vigente hasta el año 2033-34, desde el año 2015, o sea, un montón de años, aquella externalización que se hizo en su momento. Y sin embargo están haciendo limpiezas shows, abandonan todos los puntos de la ciudad, se concentran en uno y hasta cuándo tocará. El contrato es el mismo, nosotros hicimos de otra manera. Nosotros lo que hicimos es intentar ver todos los resquicios del contrato para ser más eficientes en el conjunto de la ciudad de Guadalajara, de acuerdo a los márgenes que teníamos con la relación contractual. Incluso propuse, e iba a hacer en esta legislatura, modificar, de acuerdo con la empresa también, distintas variables del contrato público, ¿no?
Y esto ha permitido que la valoración que tuvimos de la OCU en la primavera pasada, se dijo que habíamos subido de una manera exponencial la valoración de los ciudadanos con la mejora de la limpieza en Guadalajara. Miren, no, los servicios públicos no están en riesgo. Los servicios sociales han tenido una fuerza como nunca. La cultura, la prestación del servicio de la cultura u otro tipo de servicios esenciales que desde luego siempre han estado bien organizados. O el autobús, claro, es que hay que mejorar a las líneas de aquel desaguisado que hizo el señor Román y el Partido Popular hace muchos años. Seriedad, seriedad, por favor. ¿Qué pasa por su cabeza cuando oye a través de ruedas de prensa que le dicen que sus 4 años de gobierno fueron los años de la parálisis? Bueno, quizá es complejo, quizá es complejo. Porque, miren, todos los telespectadores recordarán, y lo hemos hablado también en alguna entrevista como esta, y seguramente alguna persona también me lo dijo a mí, que decían que cuando en los últimos 6 meses del año 2023, antes de las elecciones, finales del 22, principios que había muchísimas obras en la ciudad de Guadalajara. Yo lo explicaba muy bien. Dijo, ojalá se hubieran hecho antes, pero pandemias, filomenas, fondos europeos, que fue un antes y un después para la ciudad de Guadalajara, marcaron los ritmos y empezamos una revolución de las infraestructuras en la ciudad de Guadalajara para mejorarla en todos sus extremos. Y también decía, pero cuidado que queda muchísimo, que se va a poner muchísimo en marcha, que va a haber muchísimo ahora durante todo el año 2023-2024, aquellas que está haciendo ahora el Partido Popular. Y claro, y yo creo que con ese complejo lo que hacen es decir que había parálisis, pero si la Guadalajara viva todo el mundo lo reconoció, si el proyecto político que yo encabezaba para la ciudad de Guadalajara subió un 6% y más de 2.000 votos hasta alcanzar el 41% de apoyo de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso gané las elecciones, por eso la señora Guarinos consiguió un 31%, que igualó el peor resultado del Partido Popular en la ciudad de Guadalajara que cosechó el señor Román en el año 2019, el peor porque fue el mismo, 11 votos más, 11 votos consiguió la señora Guarinos, siendo uno de los peores resultados del Partido Popular en capitales de provincia de España. Guadalajara no estaba en parálisis, Guadalajara no está en parálisis, Guadalajara está creciendo con un desarrollo de las infraestructuras espectacular, con un desarrollo empresarial que desde luego hay que aprovechar y hay que trabajar, que me preocupa que no se está trabajando la senda de la inversión de una manera correcta en la ciudad de Guadalajara, y yo me pongo a disposición. Miren, Guadalajara ha iniciado una senda del crecimiento económico y social como nunca. Yo espero que no se trunque con ese victimismo y con ese catastrofismo que tiene la señora Guarinos, que en los 8 meses de gobierno ha tenido muchos problemas internos con los suyos del Partido Popular y con los de Vox, y su centro de atención soy yo, meterse conmigo. Repito, rueda de prensa de presupuestos y me nombra hasta 11 veces. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es centrarse en la ciudad de Guadalajara, y conmigo siempre va a contar, porque me preocupa la ciudad por encima de todo. Ustedes aseguran que el equipo de gobierno no tiene proyectos, no tiene ningún proyecto encima de la mesa, y que lo único que hacen es, lo ha dicho al inicio de la entrevista, presentar proyectos que ustedes habían iniciado y tratar de hacérselos como propios. Lo digo con rotundidad y con determinación. Todos los proyectos que están llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara son proyectos gestionados, financiados, proyectados por el gobierno que yo he dirigido, todos, absolutamente todos. Todos sabemos que un proyecto, desde que se pone en marcha hasta que se empieza a ejecutar, pasa mucho tiempo. Le pongo un ejemplo, el parque de bomberos. En el año 2022 se nos quedó desierto justo cuando fue la subida de los precios, aquella subida espectacular de en torno al 30% de los precios de los materiales. Tuvimos que buscar 1 millón de euros más y salió a licitación en el mes de marzo de este año 2023. En el 17 de junio, cuando dejé de ser alcalde, ya 11 empresas habían presentado sus ofertas, estaban clasificadas, es decir, ordenadas, y la señora Guarinos lo quiso retrasar para hacer ver a la ciudadanía que empezaban en el mes de diciembre, para intentar engañar a la gente diciendo que es un proyecto suyo. Mire, los proyectos no son de nadie, son de la ciudad. Y desde luego que, lo digo con rotundidad de su pregunta, todos, absolutamente todos. Y ella está haciendo de una manera burda intentar engañar a la gente diciéndole que no hemos hecho absolutamente nada y que todos son de ellos. Mira, no se lo cree absolutamente nadie. Y por tanto hay que seguir trabajando, y lo que tiene que hacer es utilizar las redes institucionales y todos los instrumentos de comunicación de una manera partidaria, que a veces leo las redes o veo las notas de prensa y no sé si son del Ayuntamiento de Guadalajara o del Partido Popular. Y eso es muy triste y muy grave.
Hay un proyecto que nos preocupa, que le preocupa a la ciudad y me imagino que también le preocupará a usted, que es el Fuerte de San Francisco. Hay una reunión, parece ser que hoy, entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento. ¿Qué va a pasar con el Fuerte y con esa ciudad del cine? ¿Corre riesgo la inversión del Gobierno de Castilla-La Mancha en Guadalajara? Pues yo espero que no, y espero que la señora Guarinos esté a la altura de las circunstancias del crecimiento de la ciudad de Guadalajara en un proyecto transformador. Miren, le explico con brevedad. Estamos hablando de un proyecto inmensamente importante para la ciudad de Guadalajara. Es una inmensa oportunidad para nuestra ciudad, que desde luego nos pone en el mapa. Nos pone en el mapa desde el punto de vista de desarrollo económico, desarrollo turístico, de generación de talento, de investigación. Guadalajara tiene trayectoria en el cine. Ya en ese espacio, también en otros, se llevan a cabo rodajes, pero estamos hablando de una gran oportunidad cuando ahora mismo España, con los fondos europeos, apoya por el gran hub audiovisual, muchísimos millones de euros para crear núcleos que sean referencia nacional e internacional. Y uno de los elegidos a través del Gobierno de Castilla-La Mancha es Guadalajara. Es un proyecto transformador. La señora Guarinos tendrá que ver si quiere seguir el proyecto transformador que nosotros empezamos o paralizarlo, poner a Guadalajara en el mapa o no, tener sinergias con la universidad, que tiene un grado en comunicación audiovisual o no, potenciar grandes expresiones cinematográficas como tenemos en Guadalajara con Fercigu, El Rincón Lento, con Pedro Solís o no. Querrá, si le presentaba también la Junta esta mañana, le presentaba ese museo del cine, ese paseo de la fama, que van a ser también reclamos turísticos en torno a algo que es una industria que desde luego está en alza. Y por tanto, yo creo que es importante, rápidamente, historia. Una década de abandono. El Partido Popular no quiso saber nada del Fuerte de San Francisco. Primero, dejadez cuando Cospedal era presidenta, que estábamos hablando en las mismas circunstancias, y Gresca y confrontación con Paje del 15 al 19. El Ayuntamiento de Guadalajara en la pasada legislatura fue determinante en dar un proyecto y en moverse con respecto al Fuerte de San Francisco, porque pusimos en marcha varios usos que luego al final de legislatura, porque los proyectos europeos han venido a cambiarlo todo, vino una oportunidad que es infinita, que desde luego es un antes y un después para la ciudad de Guadalajara. La señora alcaldesa se ha permitido el lujo, irresponsablemente, de opinar antes de que le presentaran el proyecto, que se lo han presentado hoy, y que tiene que analizar, y que desde luego yo también voy a explicar, y quiero informarme bien y quiero explicar a la ciudadanía lo que conozco, pero lo que también se ha expresado y que he podido también leer hoy en las notas de prensa. Y por tanto hay un antes y un después con este proyecto. La señora Guarinos tendrá que ver si quiere seguir en la senda de la transformación de Guadalajara desde el punto de vista económico, empresarial, cultural, o quiere volver a la ciudad estancada y triste a la cual el Partido Popular no tiene acostumbrados. De verdad, es un proyecto importante, un proyecto ilusionante que desde luego tenemos que llevar a cabo. ¿Se teme que la política pueda estropear ese proyecto? Yo, desde luego, la confrontación política. La confrontación política de la señora Guarinos, porque con las declaraciones que he visto en las últimas semanas, desde luego que me preocupa. Y esto, como viene de la pasada legislatura, parece que lo quiere desterrar, incluso hacer demagogia en torno a ello. Y es un proyecto importante del cual tendremos tiempo de hablar, y yo desde luego que también quiero explicar a toda la ciudadanía lo que significa un proyecto de transformación como la ciudad del cine en el Fuerte de San Francisco, sin obviar otros usos que desde luego son importantes para la ciudad, como una biblioteca municipal, las escuelas municipales, que desde luego tienen otra cabida, pero es que esta oportunidad ha venido y seguramente no vuelva a pasar por nuestra ciudad. También le digo, y le digo a los vecinos y a las vecinas, si no está en Guadalajara, estará en otra ciudad de Castilla-La Mancha o en el entorno de Madrid, porque nos han elegido, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha nos ha elegido para participar en una iniciativa que desde luego va a ser una referencia nacional e internacional. Pues estaremos muy pendientes de lo que sucede con el Fuerte de San Francisco, con ese proyecto de la ciudad del cine y con todas las cosas que tengan que ver con Guadalajara, como me imagino que también lo está usted. Alberto Rojo, concejal del Grupo Municipal Socialista y exconcejal de Guadalajara, gracias, exalcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, gracias por acompañarnos y hacer este análisis de lo que pasa en Guadalajara. Pues muchas gracias a ustedes, seguiré hablando siempre de Guadalajara porque tenemos que seguir desarrollándola y desde luego que siempre arrimando el hombro. Esa es mi responsabilidad, así lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo, a la disposición de todos los telespectadores, de todos los vecinos y vecinas de Guadalajara. Gracias, nosotros vamos a seguir atentos de otras cosas que siguen sucediendo en la provincia de Guadalajara.